En este video vamos a hablar sobre el mediastino. En videos anteriores, hemos estado desarrollando los temas correspondientes a la cavidad torácica, al tórax. Hemos visto la pared, vimos las cavidades pleurales, vimos las cavidades pulmonares, hablamos sobre las pleuras, los pulmones, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el espacio, sobre las estructuras que están contenidas dentro del mediastino. El mediastino pues es una área específica al centro de la cavidad torácica, en la cual vamos a encontrar estructuras contenidas dentro de él. Además, en este tema vamos a ver cómo se subdivide el mediastino, porque tiene una subdivisión. Esto, para este caso, vamos a valernos o vamos a recordar el nivel de AT4-T5, que era un punto de referencia, era un plano, ¿verdad?, que nos servía pues para determinar la subdivisión pues del mediastino, en el cual pues tomábamos como puntos de reparo el ángulo de Lewis, ¿verdad?, el ángulo external, tirando una línea imaginaria hacia el disco intervertebral que está entre las vértebras torácica 4, torácica 5. A eso se le llama el nivel T4-T5. Pues nos va a servir de mucho para poder hacer una delimitación entre los mediastinos. Entonces, pues de eso vamos a hablar en esta clase, del mediastino, cómo está subdividido, cuáles son los 4 mediastinos en los cuales se subdivide el mediastino en sí, y el contenido pues de cada uno de ellos, haciendo una descripción de esas estructuras de una forma general, por decir así. Algunas pues ya las hablamos en la clase de vías respiratorias y en la descripción del árbol bronquial. Entonces ya hemos hablado la parte que le va a corresponder a la tráquea. Pero pues vamos a ver otras estructuras que están de paso, o sea que van desde el cuello hacia la cavidad abdominal, y otras pues que están contenidas al interior. Dicho sea de paso, lo que corresponde al órgano principal, que es el corazón, y por supuesto sus grandes vasos, pues no lo vamos a tocar en este tema, porque hay un tema especial solo para el corazón y el pericardio, y por supuesto los grandes vasos y la misma circulación del corazón. Pero sí, vamos a hablar de una forma general, tal vez sin entrar mucho en detalle, de algunas estructuras contenidas en alguno de los cuatro mediastinos en los cuales se subdivide el mediastino. Vamos a ver también cómo hay algunas estructuras que se encuentran en dos, ¿verdad?, en 2 mediastinos, por ejemplo. Y bueno, poco a poco vamos a ir describiendo la clase. Es una clase pues bastante extensa por las estructuras contenidas al interior y también por conocer las delimitaciones de cada uno de los mediastinos. Pues bueno, sin entrar pues ya en mucho, ¿verdad?, suficiente preámbulo, vamos a comenzar pues esta clase, ¿ok? Cada día tenemos que estar abiertos a una nueva experiencia, a un nuevo conocimiento, a algo nuevo. En esta carrera pues créanme que nunca se deja de aprender. Así es que estar siempre abiertos, estar siempre atentos es la clave, jóvenes. Bueno. Ok, entonces, como decíamos, pues vamos a hablar pues del mediastino. El mediastino pues como una estructura pues al centro del tórax, donde están contenidos pues diferentes estructuras vitales e importantes pues para la subsistencia. Vemos pues que es un compartimiento en sí anatómico, es completamente extrapleural, o sea las pleuras solo son los límites externos, ¿verdad?, con su contenido propio, al igual pues que el mediastino, que se encuentra situado al centro del tórax, entre pues ambos pulmones, ¿verdad?, el pulmón derecho y el izquierdo, completamente posterior al esternón y completamente anterior a las vértebras dorsales. Además pues tiene cierto contacto pues tanto con las cartílagos costales anteriores y por supuesto pues posteriormente pues con los cuerpos de
de las costillas óseas. Viéndolo anatómicamente en un cuerpo humano, pues así se ve, así veríamos el mediastino, estando completamente o externamente tapizado pues por grasa. A ambos lados pues vamos a encontrar los pulmones, como vemos en esta figura de un cadáver. Encontramos en su interior pues esófago, tráquea, el pericardio, ¿verdad? Creo que es el que ocupa la mayor parte del mediastino, específicamente del mediastino medio, el timo, nervios, ¿verdad? Que atraviesan todo el tórax, ganglios linfáticos, por supuesto, y no podemos dejar de menos pues los vasos sanguíneos contenidos al interior pues del pericardio. Bien, un corte transversal pues visto de arriba, una vista superior, pues encontramos al pericardio pues en esta situación, posterior al cuerpo del esternón, anterior al cuerpo de las vértebras, teniendo contacto con ciertas costillas, tanto en la parte anterior, específicamente con los cartílagos, y en la parte posterior pues con el cuerpo ángulo pues de las costillas, y a los lados pues las cavidades pulmonares, las cavidades pleurales pues entre ambas, pleura visceral y pleura parietal. Pues decimos pues que el mediastino es la zona central, es una zona amplia que separa pues ambas cavidades pleurales. Dentro de sus contenidos pues ya describíamos timo, el pericardio, el saco pericárdico específicamente, y teniendo en su interior pues el corazón. Tenemos otras estructuras como la tráquea, las arterias, varios vasos linfáticos y venas pues principales. Sirve pues como una vía de paso para estructuras como el esófago, que viene desde el cuello, pero pues inicia en la zona de la laringofaringe. Vamos a encontrar pues otras estructuras como el conducto torácico y otras, bueno, demás estructuras como la vena cava, la arteria aorta, el conducto torácico, como decía ahí. Podemos encontrar pues la vena ácigos, la vena hemiácigos, pues son contenidos propios del mediastino, pero como veremos más adelante, hay una subdivisión del mediastino. Así veríamos la distribución del mediastino eliminando los pulmones en una vista lateral. Así se vería la extensión del mediastino. Por abajo del borde inferior de la primera costilla, por detrás pues tanto del manubrio, por detrás del cuerpo, por detrás de la apéndice sifoide, por delante de toda la columna vertebral dorsal específicamente. Entonces ahí vemos la distribución del mediastino. Vamos a ver pues que necesitamos el nivel T4, T5 para poder hacer una delimitación inicial del mediastino, en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Vamos a tener pues que como límites generales del mediastino en sí, me estaba adelantando, como límites generales tenemos el límite superior, el opérculo torácico superior, o sea la abertura torácica cefálica, y en la abertura inferior del mediastino, bueno, del tórax, ¿verdad? Que tenemos el opérculo torácico inferior. Ese es el límite inferior del mediastino inferior. Su límite anterior, pues el cuerpo del esternón, ¿verdad? Todo el esternón, y su límite posterior, pues las vértebras dorsales. Ahora bien, si quisiéramos ser más específicos, diríamos que no es el cuerpo del esternón, porque el cuerpo del esternón realmente viene a ser solo el límite anterior del mediastino inferior. Entonces quiero corregir esto. El límite anterior del mediastino en general, es el esternón. Ahí va el manubrio, ahí va el cuerpo, ahí va también parte de la apéndice sifoides. Pero vamos a decir el esternón del mediastino en general.
En las subdivisiones va a cambiar por completo. En el límite posterior, pues las vértebras dorsales del mediastino, así es. Vea, eso es. Ahora bien, aquí necesitamos hacer una subdivisión, una primera subdivisión. Y es subdividirlo en mediastino superior, mediastino inferior. Teniendo como estructura para hacer esa delimitación el límite T4-T5, ángulo de Lewis o ángulo external hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. Ese es el nivel T4-T5. Ese me sirve para dividir mediastino superior, mediastino inferior. Pero además tenemos que hacer otra subdivisión en el mediastino inferior. Y para ello vamos a necesitar la ubicación del pericardio. El pericardio, que es la estructura externa del corazón, o es una bolsa donde está contenido el corazón, vamos a ver pues que lo que ocupa el pericardio es el mediastino medio. Todo lo que está al interior del pericardio, todo eso es el mediastino medio. El mediastino anterior es las estructuras que están entre el pericardio y el cuerpo del esternón. Eso es el mediastino anterior. Lo que se encuentra entre el pericardio y la cara anterior de las vértebras dorsales, eso es el mediastino posterior. Entonces, recapitulando. Primero, nivel T4-T5. Nos subdivide el mediastino en mediastino superior, mediastino inferior. Subdividamos el mediastino inferior. Ocupamos el pericardio. Entonces, lo que está o lo que representa el pericardio, eso es el mediastino medio. Lo que está, el espacio que existe entre el pericardio y la cara posterior del cuerpo del esternón, eso es el mediastino anterior. Lo que está, el espacio que existe entre las vértebras dorsales y el pericardio, eso es el mediastino posterior. ¿Ok? Para comprenderlo mejor, pues lo podemos ver en este esquema, cómo está pues la subdivisión del mediastino en mediastino superior, mediastino inferior, el mediastino medio, el mediastino anterior y el mediastino posterior, teniendo como límite posterior la columna vertebral dorsal, el esternón en la parte anterior, abajo pues el opérculo torácico inferior y arriba pues el opérculo torácico superior. Sigamos. Otra pues ya con los nombres específicos, o sea, ya con estos esquemas pues yo creo que queda bastante explicado, bastante entendible cómo está pues la subdivisión pues de el mediastino. Solo como una referencia pues comparto esta diapositiva, que era una subdivisión anterior que se utilizaba pues para subdividir los mediastinos. Hay una literatura de origen inglesa, creo que es inglesa, de donde se utiliza aún esta subdivisión del mediastino, que lo subdivide en un mediastino anterior y en un mediastino posterior, de forma general, en la cual pues a su vez el mediastino anterior lo subdivide en un mediastino anterosuperior y el mediastino medio. Así, entonces, pero esta subdivisión, los puntos de referencia no son tan específicos. Además, incluye dentro del mediastino posterior a la columna vertebral. Entonces, para fines didácticos y aún para fines quirúrgicos no es tan útil, digamos, esta forma de subdividir el mediastino. Entonces, nos quedamos con la subdivisión pues que hemos visto pues hasta el momento. Aquí pues para recordar sus límites, ¿verdad? El opérculo torácico superior y el opérculo torácico inferior. El ángulo de Lewis, ¿verdad? Que es la unión del cuerpo del esternón con el manubrio del esternón.
y como vemos incrustado en medio de ambas pleuras parietales, pues al mediastino, al espacio que le corresponde al mediastino. Hablemos ahora entonces, pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Hablaremos del mediastino superior. Como vemos, pues como describe ahí, se encuentra posterior al manubrio del esternón y anterior a los cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas. Ojo con estos datos. En el mediastino superior es importantísimo esos límites. Del mediastino superior vamos a tener que su límite superior es la escotadura yugular al borde superior del cuerpo de la torácica número 1. Pudiéramos decir también que es el opérculo torácico superior y no habría ningún problema. Ese es el límite superior del mediastino superior. El límite inferior viene a ser entonces el ángulo esternal, o sea, el nivel T4, T5. Ese viene a ser entonces el límite inferior del mediastino superior. Y lateralmente pues vamos a encontrar pues las pleuras mediastínicas, es decir, la porción mediastínica de la pleura parietal. Esos son los límites laterales. Límite superior, opérculo torácico superior. Pero si además yo quisiera preguntarles en un examen, ¿cuál es el límite anterior del opérculo torácico superior? Ustedes pueden decirme el manubrio esternal o la escotadura yugular del manubrio esternal y estamos bien. Si yo preguntara cuál es el límite posterior, pues el cuerpo de la vértebra torácica número 1. Ese es el límite posterior. Pero así en general, el límite superior, opérculo torácico superior. Límite inferior, el nivel T4, T5. Y los límites laterales, la pleura mediastínica de la pleura, o la porción mediastínica de la pleura parietal. Sigamos. Ahora, veamos cuáles son las principales estructuras que vamos a encontrar en el mediastino superior. Encontramos el timo, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, la vena intercostal superior izquierda. Ojo con esto, vena intercostal superior izquierda. Después vamos a ver por qué la derecha no. La vena cava superior, el callado de la aorta, vea, con sus principales ramas, los encontramos en el mediastino superior, la tráquea, el esófago, los nervios frénicos, los nervios vagos, el ramo laríngeo recurrente izquierdo. Ojo también con este dato. El ramo laríngeo recurrente izquierdo del nervio vago izquierdo, por supuesto. El conducto torácico y también pues un sinnúmero de pequeños vasos sanguíneos, vasos linfáticos que encontramos pues en el mediastino superior. Todas estas estructuras de las que hemos descrito que encontramos en el mediastino superior son las que vemos desde el ángulo de Lewis hacia arriba, en esta parte superior. Todo esto es lo que representa el mediastino anterior. Como veíamos, la vena cava superior, los troncos venosos brachiocefálicos, ¿verdad? Derecho e izquierdo, las ramas del callado. Aquí podemos ver el callado de la aorta con sus diferentes ramas. Podemos ver, aquí vemos los bronquios, pero sabemos que atrás, pues aquí tenemos la tráquea, parte del esófago, también lo podemos encontrar en la zona del mediastino superior. Aquí también en un corte transversal podemos ver las estructuras que conforman o que podemos ver en la parte superior del mediastino superior, ¿verdad? En una vista superior, pues viendo el mediastino superior, vemos el timo, vemos el tronco brachiocefálico. Estas son las ramas del callado de la aorta, los troncos venosos brachiocefálicos, o mejor dicho, las venas brachiocefálicas en esta zona, los nervios frénicos, derecho e izquierdo, los nervios vagos, vea, delimitando a la arteria subclavia, el nervio vago izquierdo, el nervio vago derecho, el nervio laríngeo recurrente, el conducto torácico, parte pues del esófago. Entonces son las estructuras que vemos en el
mediastino superior. Al describir algunas de las estructuras podemos hablar pues que el timo, vea, es el componente más anterior del mediastino superior, es decir que se encuentra posterior a el manubrio del esternón. Esta pues es una glándula más que todo visible o funcional, digamos pues en la niñez, ¿verdad? En los niños, especialmente en las etapas iniciales pues del desarrollo de los niños. Es parte pues del sistema inmune, el timo, y este pues comienza a atrofiarse, es decir, a disminuir su tamaño, a limitar su función, pues ya en la etapa pues de la pubertad. Vamos a ver pues que va a tener diferentes tamaños o considerables tamaños o diferentes variaciones, digamos, en el tamaño en la presentación pues ya en el adulto. Podemos decir que es una estructura asimétrica, compuesta pues por tejido adiposo, vea que puede estar, puede tener una distribución como de lóbulos, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Es de forma lobulada, como lo vemos acá. Es esto es el timo, ¿verdad? Vemos que tiene una parte del mediastino superior y tiene una parte del mediastino inferior. Y en el mediastino inferior lo vamos a ver ubicado, en el mediastino inferior lo vamos a ver ubicado en el mediastino anterior. Vamos a ver pues que tiene un drenaje, pues siendo un órgano específicamente linfoide, tiene un drenaje principalmente linfático, ¿verdad? Gracias pues a las diferentes vasos linfáticos, específicamente los torácicos internos, vea que encontramos en esa zona. Además pues tiene otros vasos sanguíneos, otros vasos linfáticos, perdón, que están en la periferia de la bifurcación de la tráquea, es decir, en la zona pues de la carina. Y principalmente pues por los vasos que se encuentran en la base del cuello, tomando en cuenta pues que esa es la zona donde se ubica. Vamos a ver pues que en la zona donde podemos encontrar el timo, aunque ya viene a ser como una estructura atrófica ya en los adultos, esta pues puede ubicarse también en esa zona podemos encontrar pues glándulas paratiroides de tipo ectópico, pero esto pues ya no, digamos, son externas, no son externas, sino que son glándulas paratiroides funcionales que no están directamente conectadas o en contacto directo con el tiroides o con la glándula tiroides, sino que con el timo. Entonces la producción, por eso dice que la producción es externa, son glándulas paratiroides funcionales con una función específica, que generan pues la hormona paratiroidea, pero ellas no están en contacto directa con el tiroides como normalmente está, sino que pueden estar en contacto pues con el timo. Esta es una característica, una variante, mejor dicho, viene a ser pues una variante. Bueno, esta ya la vimos, ¿verdad? Cómo se ubica pues el timo, cómo tiene esa ubicación en la zona del mediastino superior. Veamos las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que estamos hablando de esto. Venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que estas pues se forman por la unión pues de la vena yugular con la vena subclavia. Estas forman pues la vena brachiocefálica derecha e izquierda, que la unión de ambas pues conforman la vena cava superior. Entonces la vena brachiocefálica derecha e izquierda las vamos a ver en una ubicación posterior al timo, y ellas pues se forman por la unión pues de la yugular interna con la vena subclavia. Estas venas brachiocefálicas derecha e izquierda pues en los lactantes nace pues por encima del borde superior pues del manubrio, es decir que está un poco expuesta en la zona del manubrio. En esta zona es la zona del manubrio esternal. Entonces estas venas brachiocefálicas no se encuentran posterior como lo veíamos aquí,
aquí ya están posteriores completamente al manubrio external. El manubrio external lo tenemos más o menos en esta ubicación. Es decir que ambas están posteriores al manubrio. Pero en el lactante, en el recién nacido, pues ellas son están más expuestas, están por encima del manubrio external. Ahora, el manubrio external, la escotadura yugular, toma su nombre gracias a las venas yugulares anteriores, que son estas. Estas se ubican completamente superior y posterior al manubrio external, específicamente en la zona superior de esta estructura, es decir, la escotadura yugular. Entonces, veíamos pues que ellas dan origen pues a la vena cava superior. Van a tener como venas tributarias o como venas que desembocan en la vena brachiocefálica derecha, vamos a encontrar la vena vertebral, la primera intercostal, la primera vena intercostal, las venas torácicas internas y la vena tiroidea inferior y las venas tímicas. Todas estas son tributarias, es decir, desembocan en la vena brachiocefálica derecha. Las tributarias de la brachiocefálica izquierda son también pues la vertebral del lado izquierdo, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior izquierda, la tiroidea inferior, la torácica interna y también pues puede recibir algunas tímicas, pero como variante la brachiocefálica izquierda puede presentar tributarias de las pericárdicas, o sea, de las venas que han drenado sangre del propio pericardio. Ahora, con esto de la vena, la primera vena intercostal derecha e izquierda, existe una variante en ella. La derecha, por lo general, en esta literatura lo maneja como una tributaria de la brachiocefálica derecha. Pero primordialmente, o podemos decir que la mayoría de veces, las venas casi siempre tienen un desarrollo, podríamos decir aleatorio, o pudiéramos decir que no se cumple siempre la misma anatomía como las arterias, por decir así. Entonces, en la literatura vamos a encontrar, si ustedes se fijaron, cuando hablé yo del contenido, vamos a regresarnos a esa diapositiva. Cuando yo hablé del contenido, no fue esta. Cuando hablé del contenido del mediastino superior, hablábamos de una vena intercostal superior izquierda. Y les decía yo, tengan cuidado, pongan cuidado por la derecha. La derecha no aparece, porque esa derecha, por lo general, desemboca o viene a ser una tributaria de la intercostal superior izquierda. Por eso no se ve como una estructura propia del mediastino superior, sino que una estructura pues de la que desemboca en la intercostal superior izquierda. Pero en la literatura, por ejemplo, de donde se hace esta diapositiva, sí la menciona como una primera vena intercostal superior derecha, aunque puede ser una variante. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es que cuando veamos contenido del mediastino superior, solo podemos mencionar la vena o la primera vena intercostal superior izquierda, la derecha no, porque podría ser variante que desemboque en la intercostal izquierda, podría ser variante que desemboque en la ácigos, o podría ser variante que podría desembocar directamente en la vena cava superior, como variantes aleatorias o variantes caprichosas, por decir así, de la naturaleza. Bueno, sigamos. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Esta es la vena brachiocefal derecha e izquierda. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues las diferentes venas que desembocan o que conforman pues la vena brachiocefálica.
vemos pues cómo está pues la yugular externa, la yugular interna. Ya directamente en la vena brachiocefálica vemos la yugular, esta es la externa, perdón. Podemos ver la interna, ¿verdad? Desembocando pues directamente en la, ya me confundí. Vemos la vena subclavia derecha, en este caso, la vena yugular interna, que son las que conforman la vena brachiocefálica. La yugular externa desemboca directamente en la subclavia. Por eso no la decimos como con que conforma la vena brachiocefálica, sino que la brachiocefálica es por la yugular interna y la subclavia. Esas son las que conforman. Y la misma estructura la vemos en la otra, en el otro lado. Entonces vemos pues cómo desemboca, por ejemplo, en esta zona podemos ver la ácigos que viene en esta zona de aquí, que cruza pues toda la zona posterior. Bueno, la yugular anterior también, como pequeñas venas que se encargan pues de traer sangre de la zona pues del cuello. Sigamos. Aquí pues vemos la vena cava superior y la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Como pueden ver, la izquierda es más larga pues que la derecha. ¿Por qué? Porque cruza toda la línea media para poder ubicarse y conformar la vena cava superior. Hablemos de la vena intercostal superior izquierda. Esta se conforma, que es esta que vemos acá. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Esta derecha, según esta imagen, parecería que desemboca en la vena brachiocefálica. Pero como les decía, es la variante principal es que desemboca o en la vena intercostal superior izquierda, o lo hace directamente en la ácigos, o también desemboca directamente en la vena cava superior. Por eso no se menciona. Pero la que sí vamos a mencionar es la vena intercostal superior izquierda. Esta pues se forma por las primeras 4 intercostales posteriores. Ellas son las que conforman la vena intercostal superior izquierda. Funcionan como tributaria, pero además ayudan a conformarla. Entonces, vamos a encontrar también que otras venas que desembocan directamente en ella vienen a ser la vena bronquiales izquierda, la vena pericardiofrénica izquierda, y puede también tener una conexión pues con la vena hemiácigos accesoria. O sea que esta es la que se encuentra al lado izquierda, la hemiácigos. Al lado derecho encontramos la ácigos, como la vemos acá, la ácigos. Y esta hemiácigos pues puede hacer una interconexión con esta. Es una variante un poco más extraña. Es más, cuando se conectan o cuando hay una interconexión entre la vena intercostal superior izquierda y la vena hemiácigos, se forma una arteria extra, una vena extra, que es la vena hemiácigos superior. Pero como vuelvo a decir, son variantes un poco más raras. Yo quiero que nos quedemos sin meternos mucho a Honduras, que como ahorita hemos descrito como vaso sanguíneo del mediastino superior, las venas brachiocefálica derecha e izquierda, y ahorita que hablamos de la vena intercostal superior izquierda como estructuras únicas. Ahora, una estructura que tiene una porción bastante pequeña, pero existe en el mediastino superior, pues es la vena cava superior. Más o menos la ubicamos su origen a nivel del primer cartílago costal. Y tiene una presencia pues hasta el tercer cartílago costal. Lo que encontramos en el mediastino superior es la mitad superior. Es decir, el tramo de la vena cava superior, desde que se conforma gracias a la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que la forman, desde que se conforma la vena de la vena cava superior por la unión de las venas brachiocefálicas hasta que desemboca en la aurícula derecha,
es un tramo bastante corto. Entonces, una mitad está presente en el mediastino superior y la otra mitad está dentro del pericardio, o sea, ya se ubica en el mediastino inferior y específicamente en el mediastino medio, que es lo que ocupa el pericardio. Entonces, vamos a ver que comienza pues posterior al borde inferior del primer cartílago costal. Ahí es donde inicia la vena cava superior. Allí es donde se da la confluencia de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Y más o menos termina a nivel del tercer cartílago costal. Esa zona es donde se une a la aurícula derecha. O sea que una pregunta de examen pudiera ser: ¿de dónde a dónde ubicamos o cuáles son los puntos de reparo para ubicar la vena cava superior? Borde inferior del primer cartílago costal al tercer cartílago costal. Ahí encontramos la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, la porción que encontramos en el mediastino superior es la mitad superior. Vea, eso es lo que encontramos allá. Entonces, además, la vena cava superior pues recibe, o mejor dicho, una de las tributarias de la vena cava superior pues es la vena ácigos. Pero también vamos a encontrar algunas venas pericárdicas y algunas mediastínicas. Antes de penetrar a el pericardio, la vena cava superior puede recibir a la vena ácigos, las venas pericárdicas y las venas mediastínicas. Una utilidad del conocimiento de esta anatomía o de estas estructuras es que podemos tener un acceso directo a la cámara derecha, a la cámara auricular derecha del corazón, para poder hacer cateterismos o también para utilizarla como vías centrales para hacer por ejemplo los procedimientos de las diálisis, o para tener acceso directo para la administración de algunos fármacos, como lo podemos saber aquí. Esto pues se inserta un catéter blando más que todo, son los que se utilizan, y estos catéteres van a estar directamente conectados a la aurícula derecha. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer pues la hemodiálisis principalmente. Entonces, pero también sirve para tener un acceso pues a los vasos sanguíneos, a las cámaras cardíacas, y para tener la administración directa de algunos fármacos. En una radiografía simple podemos ver pues cómo está la ubicación de los vasos principales. Esta es la vena cava superior, más que todo tirado pues hacia el lado derecho, como ustedes lo pueden ver aquí. Este abultamiento corresponde pues a la vena cava superior, y posteriormente al cuerpo del esternón, la aurícula derecha, la aurícula izquierda por fuera del esternón, el ventrículo izquierdo, que viene a ser pues el más abombado, el más grande, que le da la forma pues a el mediastino, el arco aórtico, que es el callado de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, y por supuesto la aurícula izquierda. Sigamos. Otra estructura que encontramos en el mediastino superior pues es el callado de la aorta, y por supuesto las ramas del callado de la aorta. Vamos a ver pues que la aorta ascendente o las partes de la arteria aorta son la arteria aorta ascendente, que es la primera porción que emerge desde el ventrículo izquierdo. Luego tenemos el callado, que el callado pues es una vuelta. Un callado es esta estructura, por eso se le ha puesto el nombre de callado a esa estructura. Esto es un callado, esta vuelta. Entonces pudiéramos decir que la arteria aorta tiene esta forma. Esto vendría a ser la arteria aorta ascendente, esta curva es el callado de la aorta, y esto que ya va hacia abajo viene a ser la arteria aorta descendente. Entonces, vamos a ver pues que tiene una porción ascendente, un callado y por supuesto la arteria
aorta descendente, que en este caso pues toma el nombre de aorta torácica, y en la cavidad abdominal pues toma el nombre de arteria aorta abdominal. Vamos a ver que la arteria aorta ascendente sale directamente del ventrículo izquierdo, pero en anatomía, o sea, como en una estructura, al abrir el cuerpo humano, veríamos que emerge del pericardio, ¿verdad? O sea, porque el pericardio es la bolsa que envuelve el corazón. Entonces vamos a ver pues la arteria aorta ascendente, y esa parte de la arteria aorta ascendente pertenece al mediastino inferior, específicamente al mediastino medio. La parte de la arteria aorta que encontramos en el mediastino superior es el cayado de la aorta, y específicamente vamos a ver pues que las estructuras que emergen directamente del cayado. Ahora, la zona donde inicia el cayado y donde termina el cayado son señalados por el nivel T4, T5, ángulo de Lewis, disco intervertebral entre T4 y T5. Ese nivel me identifica a mí tanto el inicio del cayado de la aorta como el final del cayado de la aorta, como lo estamos viendo acá. Es decir, que toda la curva de la arteria aorta la encontramos en el mediastino superior. Vamos a ver pues también que viene a ser anterior y lateral a la tráquea, lateral izquierdo. En esa zona la encontramos, es anterior y lateral a la tráquea. Podemos ubicar entonces que la zona del cayado de la aorta, si nosotros tocando identificamos el ángulo la escotadura yugular, hacia abajo encontramos el ángulo de Lewis, lateral a esa estructura encontraríamos el cayado de la aorta. Y por supuesto es anterior a la tráquea. Alcanza el nivel medio del manubrio del esternón, o sea, llega hasta la parte media del manubrio del esternón, no llega hasta la escotadura yugular, se queda a la mitad del manubrio del esternón. Como punto de referencia podemos decir que el borde o la zona donde emergen las ramas del cayado de la aorta coincide con el cartílago costal. Con ese cartílago costal, con el borde inferior del primer cartílago costal, coincide la emergencia de las ramas del cayado de la aorta. Ahora, del margen superior del cayado aórtico es donde nacen sus ramas, y vamos a ver pues que las tres van a estar cruzadas anteriormente por la vena brachiocefálica izquierda, están por delante, las cruza por delante la vena brachiocefálica izquierda, porque hablamos de que el tramo es más largo, porque las tributarias de la vena brachiocefálica, la yugular interna y la subclavia, la vena subclavia o la principal subclavia, estas pues conforman la vena brachiocefálica en el lado derecho, y tiene que cruzarse toda la línea media para poder tener acceso o para poder tener unión pues con la vena brachiocefálica izquierda y conformar pues la vena cava superior. Ok, entonces vemos cómo se cruza anterior a las ramas del cayado de la aorta. Ahora, hablando del tronco brachiocefálico, el tronco brachiocefálico vamos a ver pues que es la mayor de las tres ramas de la arteria aorta. Este tronco brachiocefálico, una cosa muy importante, por eso le tiene nombre propio como venas brachiocefálicas derecha e izquierda, pero como tronco lleva nombre tronco brachiocefálico. Esta arteria es única, viene a ser la primera rama del cayado de la aorta, es decir, la arteria que va a irrigar tanto el miembro superior derecho y la parte derecha del cuello, específicamente la cara y el encéfalo.
o la cavidad craneal, las estructuras de la cavidad craneal, porque del tronco brachiocefálico emergen la arteria carótida común derecha, que ya en clases anteriores vimos que ella pues nos da la irrigación pues para la cara con la arteria carótida externa derecha, y con la carótida interna derecha pues nos da la irrigación de las estructuras del encéfalo, y además nos va a dar la irrigación del miembro superior derecho gracias a la arteria subclavia, que en esa zona es subclavia. Luego vamos a ver que toma el nombre de axilar, luego vemos que toma el nombre de braquial o humeral, y luego pues la vamos a ver en la antebraquial, ¿verdad? Pero ya cuando se divide pues vimos que ya nos conforma la radial y la cubital, y luego pues que nos da los arcos palmares arteriales de la palmar y dorsal pues de la mano. Ahora, pues ya me estoy yendo muy lejos. Lo que me interesa es que tenemos un tronco brachiocefálico. No le vamos a poner tronco brachiocefálico arterial derecho, porque eso está mal. No existe tronco arterial brachiocefálico derecho, o izquierdo mucho menos. Solo existe tronco brachiocefálico porque es único. No necesita apellidos, ¿ok? Va a necesitar apellidos, sí. La arteria carótida común derecha, porque hay carótida común izquierda como rama directa del callado de la aorta. Y también vamos a ver que hay arteria subclavia izquierda y derecha, pero la izquierda es rama directa del callado de la aorta. Ahorita aprovechemos e identifiquémosla. Este es el tronco brachiocefálico. Esto es la arteria carótida común izquierda, y esta es la arteria subclavia izquierda. Estas son las ramas del callado de la aorta. Tronco brachiocefálico. No le tengo que poner tronco arterial brachiocefálico porque no hay tronco venoso. Realmente existe vena subclavia o vena brachiocefálica existe. Entonces no tenemos que ponerle un sufijo de arteria o vena. Creo que pudiera estarlos enchivolando, pero veo necesaria esta aclaración, porque en años anteriores he tenido estudiantes que me ponen tronco arterial brachiocefálico derecho, y eso no existe. Solo existe tronco brachiocefálico, ¿ok? Entonces, las ramas del callado de la aorta: tronco brachiocefálico, arteria subclavia izquierda y arteria carótida común izquierda. Esas son las ramas del callado de la aorta: tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver pues que la mayor de las tres ramas pues es el tronco brachiocefálico, ¿verdad? Es el más en ubicación anterior-posterior viene a ser el más anterior. Es la primera rama del callado de la aorta, y también pues a nivel pues del borde superior de la articulación externoclavicular, pues articulación externoclavicular, donde se articula la clavícula y el esternón. En esa zona se da la bifurcación de arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha, ¿sí? Además, vamos a ver pues que hay una ramita extra que pudiera ser una variante que se origina directamente del callado de la aorta o aparece como una rama del tronco brachiocefálico. Es más común esta variante, que se origina directamente del tronco brachiocefálico, y es la arteria tiroidea IMA. Así se conoce como la arteria tiroidea, aquí está mal escrito, tiroidea IMA. Esa es una variante. También es conocida como arteria tiroidea media, o como nosotros lo aprendimos, que es la arteria de Neubauer. Es también el otro nombre, la arteria de Neubauer.
Entonces es una variante anatómica del tronco brachiocefálico que pudiera dar origen a la arteria tiroidea IMA o nacer directamente del callado, pero aquí lo vamos a manejar como una variante anatómica del tronco, perdón, del tronco brachiocefálico. Sigamos. Esto ya lo había mencionado, ¿verdad? Ya dimos un avance de la arteria carótida común izquierda, ¿verdad? Es otro componente que encontramos en el mediastino superior, ¿verdad? Para darnos pues la irrigación pues de la cara e irrigación pues de la cavidad craneal. Vemos cómo asciende pues a través del mediastino superior a lo largo del lado izquierdo de la tráquea, la arteria subclavia izquierda, que es la irrigación directa pues del miembro superior izquierdo, y una estructura que cobra importancia más adelante es el ligamento arterioso. Es este que vemos acá. El ligamento arterioso es una estructura que existe entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Es una estructura, es un residuo del conducto arterioso. En la vida embrionaria, si se acuerdan, veíamos que existían algunos cortocircuitos necesarios porque en ese momento del desarrollo embrionario los pulmones no están funcionales, es decir, la sangre no tenía por qué ir a los pulmones para oxigenarse, porque la oxigenación de la sangre en el embrión se daba por el intercambio gaseoso de la sangre de la madre, o sea, porque la madre con el feto tenían una comunicación directa gracias a la placenta, gracias al cordón umbilical, que eran arterias y venas umbilicales funcionales por donde se daba el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto. Pero en el adulto, o sea, ya al nacer, estas estructuras ya no tienen razón de ser y se comienzan a degenerar y se convierten principalmente en ligamentos, tal cual el ligamento redondo en el hígado. Así vemos este ligamento arterioso que en un momento era un conducto arterioso, es decir, un cortocircuito, una comunicación entre el callado de la aorta y la pulmonar. Aunque no había una necesidad de que la sangre fuera a los pulmones para oxigenarse porque el niño no estaba respirando, la sangre pues daba una vuelta siempre por los pulmones para poder desarrollar las estructuras. Pero se daba una comunicación entre ambas estructuras, entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar, para obviar todo ese paso y por ende pues hacer funcionar las estructuras. Pero eso es fundamentalmente en la vida embrionaria. Ya cuando nace, pues ese conducto pierde su permeabilidad, se oblitera o se hace cierra y se degenera y se convierte en un ligamento arterioso que va a tener una función principal porque viene a ser, más adelante creo que hablo de eso, se convierte en uno de los estructuras donde está fija o que le ayuda con la fijación pues a la arteria, al callado de la aorta, o mejor dicho a la arteria aorta. Permítanme. Sí. Entonces, vamos a ver pues que esa estructura pues ya no es funcional normalmente. En algunos pacientes puede quedar como una estructura funcional, es decir, nunca se oblitera, nunca se cierra, queda la comunicación. Estos pacientes presentan ciertas patologías relacionadas con una mala oxigenación de su sangre, presentan cianosis, o sea, cianosis son lugares con, ¿cómo se llama?, con tinte morado, y es debido a que no hay una buena oxigenación. Son pacientes a veces pálidos, pacientes que se cansan, pacientes que no toleran los esfuerzos y pudieran comprometer la vida del paciente si es una comunicación pues bastante importante, o sea, bastante grande. Con reparos quirúrgicos pues puede ser eliminada pues esta permeabilidad
del conducto arterioso, pero es un conducto que es permeable en la vida embriológica, en la vida embrionaria, pero ya no funcional después del nacimiento del paciente. Sigamos. Estas son solo son misceláneos, por decir así. Son orígenes anómalos de los grandes vasos. Puede haber, por ejemplo, un origen común del tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. O sea, aparecer, así como tenemos un tronco brachiocefálico, que es para el lado derecho, pudiéramos tener un tronco brachiocefálico para el lado izquierdo, o que aparezca una estructura completa, o sea, las estructuras completamente cambiadas, como estructuras individuales, la carótida común derecha y la carótida común ¿cómo se llama? La subclavia derecha, originándose directamente del callado, o conformando una sola estructura, o sea, completamente cambiadas las estructuras. Pudieran ser orígenes anómalos. La arteria vertebral izquierda, pues que se origine del callado directamente. La vertebral, como ya vemos más adelante, van a ser ramas directas de la subclavia. La arteria vertebral es la arteria que se ubica entre los forámenes vertebrales que encontramos en el proceso transverso de las vértebras cervicales, y esta se origina de la arteria subclavia, pero como un origen anómalo pudiera ser que se origine directamente de la arteria del callado de la aorta. La arteria subclavia derecha, que se origina en la parte distal del callado de la aorta y pasar por detrás del esófago para irrigar el brazo derecho. Esa es otra anomalía. Es decir, la arteria subclavia derecha se origina del tronco brachiocefálico, pero pudiera ser que se origine directamente del callado de la aorta y le dé una vuelta o le haga una estrechez extra al esófago, y eso producir pues dificultades pues para la deglución, porque en la vuelta o en el cruce se topa también con la tráquea, y eso pues puede producir potencialmente dificultades para la deglución, porque puede comprimir el esófago. Entonces podemos tener origen anómalos de los vasos. Puede ser un tronco brachiocefálico, y aquí sí tendríamos que ponerle izquierdo. Es decir, que tener un origen común, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, cuando lo normal es que sean ramas directas del callado. Entonces pudiera aparecer un tronco brachiocefálico izquierdo. Otra pudiera ser que el tronco brachiocefálico, es decir, la carótida, no existe el tronco brachiocefálico. En este caso lo voy a decir derecho. No exista, sino que exista un origen directo del callado, de la carótida común derecha y de la arteria subclavia derecha. No van a ser estructuras, o digamos, estas anomalías pueden ser completamente funcionales, es decir, no provocar dificultades en el paciente, no, pero su presencia o la ubicación en algunos casos sí poder interferir con el funcionamiento normal de algunas estructuras, como hablábamos aquí pues del esófago. Cuando les decía que pusiéramos cuidado en el ligamento arterioso, es porque la arteria aorta tiene 3 puntos de fijación o 3 puntos de unión. Vienen a ser estructuras que le dan o sea, la arteria aorta en su porción ascendente y callado, y si se recuerdan, es de las arterias elásticas, y una característica de las elásticas es que tienen la capacidad de soportar la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo en este caso.
Entonces tienen que ser muy resistentes como estructura, las paredes, pero además necesitan soportes externos o sea, soporta la estructura, la fuerza con que es eyectada la sangre, pero esto no limita el movimiento que le puede imprimir a la estructura en sí, o sea, a la arteria aorta en este caso. Entonces es necesario que tenga algunos puntos de fijación la arteria aorta para contrarrestar el movimiento brusco que se genera en la arteria cuando es eyectada la sangre. Entonces vamos a ver pues que la arteria aorta está fija a la válvula aórtica, o sea, específicamente en la salida. Cuando veamos la clase de corazón, vamos a ver cómo hay un esqueleto, vea, un esqueleto principalmente de características óseas al interior pues ¿cómo le podemos decir? Bueno, en la zona donde está donde nace la válvula, o sea, es un esqueleto en el corazón donde están fijas todas las válvulas, las 4 válvulas que presenta el corazón. Pero no me quiero ir hasta allá ahorita, sino que solo quiero que quede claro que en la zona donde está la válvula aórtica, es la válvula bicúspide. Entonces ahí vamos a tener que la válvula, la aorta ascendente está fija en esa zona. Luego el otro punto de fijación es el ligamento arterioso, el que ya les mostré. Ese ligamento arterioso pues le da una fijación a la arteria aorta. O sea, este ligamento le da una fijación. Esa fijación es en el callado de la aorta. Y luego tenemos el otro punto de fijación, que es cuando pasa por detrás pues del ligamento arqueado medio del diafragma, o sea, cuando abandona el tórax, es el otro punto donde está fija. O sea, que la arteria aorta tiene 3 puntos de fijación. Uno es el de la aorta ascendente y es en la válvula aorta, válvula aórtica, es la del corazón, o la válvula mitral. El otro es, no, perdón, ya estaba inventando. La válvula mitral y la válvula tricúspide, tricúspide, esas son válvulas atrioventriculares, o sea, entre la aurícula y el ventrículo. Las válvulas aórticas se llaman válvulas semilunares. Son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Ya estaba inventando. Son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Bueno, ahorita que las menciono. La válvula aórtica, ventrículo izquierdo y unión con la arteria aorta. Ahí encontramos la válvula aórtica. Entre el ventrículo izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo encontramos la válvula mitral. Entre el ventrículo derecho y la arteria o el tronco pulmonar, ¿verdad? Que es el tronco pulmonar, es una arteria, te encontramos la válvula pulmonar. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho encontramos la válvula tricúspide. Ojo con eso. Las válvulas aórtica y la válvula pulmonar también reciben el nombre de válvulas semilunares. Entonces, vamos a ver pues que la arteria aorta presenta 3 puntos de fijación. La arteria aorta ascendente, válvula aórtica. El callado de la aorta, ligamento arterioso. La válvula descendente o torácica en este caso es la unión que existe entre el diafragma, o sea, es la zona de paso del tórax hacia la cavidad abdominal. Entonces, en la zona del diafragma, en la zona muscular del diafragma, si recuerdan, esa es una muesca, no es un agujero directamente, aunque quedamos que era un agujero que encontramos en el diafragma, porque el hiato aórtico se encuentra entre la porción muscular del diafragma y el borde anterior de las vértebras lumbares, toracolumbares.
Entonces, en esa zona es el otro punto de fijación, ¿verdad? Entonces, esas estructuras también pueden estar comprometidas durante un trauma. Digamos que son puntos bastante móviles, aunque están sujetos, aunque están fijos, pueden sufrir en un trauma cerrado de tórax, o sea, en un accidente automovilístico puede llegar a provocar pues alteraciones, desprendimientos de estas estructuras y por ende pues provocar la muerte porque va a haber una ruptura del vaso. Otras lesiones que pueden provocar o son puntos también críticos, ¿verdad?, para que aparezcan estas situaciones: la coartación de la aorta, que es cuando hay separación de las paredes de la arteria aorta; la aterosclerosis difusa, que es la que presenta pues placas de ateroma principalmente en el callado de la aorta y es el que da más síntomas: dolor retroesternal, dolor se llama, ya se me fue ahorita, se llama osteocondrosis, puede ser también, vea, osteocondrosis, dolor de los cartílagos costales y las costillas, ¿verdad? Pueden ser también provocar dolor, ¿verdad?, en esa zona. La aterosclerosis difusa, la disección de la aorta también es otra lesión. La dextrocardia puede provocar alteraciones en los puntos de fijación. Investiguen qué es dextrocardia o cuál es la diferencia que hay entre dextrocardia y situs inverso, porque podría decirse que es lo mismo, o sea que el corazón está al lado derecho, pero no, hay una diferencia. Investíguenlo y me hacen el comentario en el foro. Y pues solo para recordar los puntos de fijación: a la salida, o sea, en la válvula aórtica, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta, entonces por detrás se da la emergencia, entonces esa es de la arteria aorta ascendente, la del callado de la aorta, que es el ligamento arterioso, y la de la aorta descendente, que es cuando atraviesa pues el diafragma. Esos son los puntos de fijación. Y bueno, creo que me voy a quedar hasta aquí. Vamos a hacer una pausa, ya tenemos una hora y pues nos falta bastante. Es una clase larga, eso sí les decía. Todavía seguimos viendo mediastino superior. Nos falta hablar de los nervios y nos falta hablar de las vísceras, como son la tráquea y el esófago. Entonces pues nos vamos a quedar hasta este momento para retomar pues la clase posteriormente. Así es que nos quedamos hasta aquí con la descripción todavía del mediastino superior. Siguiente video veríamos el final de la descripción del mediastino superior y comenzaríamos a ver el mediastino inferior, pero lo veríamos directamente ya como mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. El que más énfasis o más tiempo nos va a tomar describir es el mediastino medio, porque es el pericardio y vamos a hablar de las estructuras que encontramos al interior. Ahora bien, no vamos a hablar del corazón ni de los grandes vasos, porque esa ya es una clase exclusiva solo para esa estructura. Entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Estudien bastante, vayan preparándose. Espero verlos el próximo sábado, que vamos a comenzar las exposiciones. Se me había ido la onda, pero ya no voy a corregir eso, pero para la siguiente exposición sí tenemos que avanzar con 2 temas de exposición por semana, o en una sola sentada, que es el sábado, aunque serían 3 horas de un solo romplón, 3 horas, 4 horas, es algo tedioso, yo sé, pero sería de hacer el esfuerzo el sábado, aunque empecemos a las 7:30 como hemos quedado, terminamos 12 de la noche, pero no importaría porque avanzamos. O lo veríamos un tema entre semana y un tema los sábados, como ustedes decidan hacerlo, pero sí vamos a ver 2 temas por semana. Entonces, en esta ocasión nos vamos a quedar así porque yo no había visto el calendario y tenemos que avanzar pronto porque ya vamos a estar en las evaluaciones del segundo ciclo y todavía con ustedes nos hace falta lo práctico del primer cómputo
y tenemos que comenzar. Ya están ustedes con lo práctico del segundo cómputo y nos falta pues temas del segundo cómputo. Terminando esta clase solo nos queda vasos sanguíneos y corazón, pericardio, y ya estamos listos para macro. Y los temas que ustedes me van a exponer o que he distribuido en 6 grupos son los temas de microanatomía. Así es que pues tenemos que correr. ¿Vea? Así es que estudiemos y bueno, sigamos adelante. ¿Ok? Bueno, estamos pendientes. Cuídense y estudien, jóvenes.